Buenas tardes, alumnos. Como han de poder visualizar, estamos grabando la clase del día de hoy por el motivo de que ningún alumno se ha conectado. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar de la biotecnología. Entendemos por biotecnología al uso de los seres vivos o sus componentes para la elaboración de productos o la realización de tareas en beneficio de los seres humanos. Es un conjunto de prácticas que incluye la utilización de plantas, animales y microorganismos. Las técnicas empleadas en biotecnología proceden de distintas disciplinas como son la biología, la bioquímica, la agronomía, la ingeniería, la química, la medicina y la veterinaria, entre otras disciplinas. Eso sería el concepto de biotecnología. Ahora tenemos su perspectiva histórica. Desde tiempos remotos, las personas han utilizado determinados procesos biológicos para la obtención de bebidas, alimentos y tejidos, a las técnicas biotecnológicas como la fermentación. Las conocemos desde la antigüedad, aunque se utilizaban sin saber lo que es la base científica que las hace posible. Con el avance de la biología y el desarrollo de lo que es la microbiología y la bioquímica, empieza la era de la biotecnología moderna, que es la comprensión de algunos procesos biológicos, lo que permitió la producción industrial de compuestos como el etanol o el ácido acético. Más tarde se consiguieron producir enzimas, antibióticos y vacunas. Finalmente, los descubrimientos de la genética y la biología celular y molecular condujeron al desarrollo de las técnicas del ADN recombinante o ingeniería genética. Con estas nuevas técnicas es posible aislar genes de un organismo y controlar su expresión o bien controlarlos e insertarlos en organismos de otra especie, que sería tecnología transgénica. En los siguientes apartados nos centramos en las aplicaciones más importantes de los microorganismos en base a la biotecnología, como son la producción de alimentos, las aplicaciones sanitarias, las posibilidades en la gestión ambiental o las aplicaciones en el campo de la agricultura. También tenemos lo que es un tema muy interesante que sería el cultivo de microorganismos. El estudio de los microorganismos comparte su cultivo y su mantenimiento en el laboratorio. Usualmente los medios presentan una base que consiste en una disolución de agar y pueden ser sólidos o líquidos dependiendo de la concentración del agar. Es muy importante conseguir cultivos puros, que son aquellos en los que solo hay una especie de microorganismo. Para conseguirlos debemos aislar la especie en cuestión. El proceso se describe de la siguiente manera. En medios líquidos realizamos diluciones sucesivas hasta conseguir una única colonia. En el caso de los medios sólidos, uno de los métodos más usuales o usados es la inoculación mediante un asa de siembra. El asa se arrastra por el medio de forma continua, de tal forma que el número de células se va reduciendo sucesivamente. En la zona del extremo final podrán crecer colonias procedentes de una única bacteria. Atendiendo a su composición y su destino, los medios pueden ser tanto medios sintéticos que se preparan incorporando cantidades determinadas de las diversas o diversos nutrientes. También pueden ser medios complejos que proceden de extractos en los que no se sabe con exactitud su composición, como es el caso del extracto de la levadura. Por último, también tenemos los medios selectivos.
que favorecen el crecimiento de un tipo concreto de microorganismo. La utilización de estos medios nos permite distinguirlos según sus requerimientos. Una vez conseguido el cultivo puro, es muy importante mantener la esterilidad del cultivo. A tal efecto, pues se trabajan en campanas de flujo laminar y el material se lo esteriliza a la llama mediante un Bunsen. Tenemos las aplicaciones alimentarias. Entre los procesos de producción alimentaria en los que participan microorganismos, podemos destacar lo que sería la elaboración de vino. Esto nos indica pues cómo se hace de la siguiente manera, pues después de aplastar lo que son las uvas, se obtiene lo que es el mosto, que es un líquido ácido que contiene entre un 10 y un 25% de los azúcares de la fruta. De la fermentación por parte del microorganismo o de los microorganismos de estos azúcares, principalmente lo que es la glucosa y la fructosa, se origina el CO2 y lo que es el alcohol etílico. Ese sería el proceso de la elaboración del vino a base de pues la fermentación. También tenemos la elaboración de cerveza, que es parecido, pero de una manera distinta a la elaboración del vino, ya que el almidón presenta, pues, presente o ubicado en ciertos cereales o granos, se hidroliza a azúcares fermentables, como es la maltosa y la glucosa, y a partir de estos azúcares se realizan lo que es la fermentación alcohólica. El microorganismo fermentador es la levadura. Tenemos la elaboración del pan. La harina contiene almidón que al hidrolizarse libera azúcares fermentables por levadura o levaduras. Dicha fermentación produce lo que es el CO2, provocando que el pan se hinche y se vuelva así más esponjoso. También la elaboración del vinagre es a base de un proceso de fermentación en presencia del oxígeno. Las bacterias del ácido acético oxidan el alcohol presente en el vino o la cerveza, dando lugar a ácido acético, que sería lo que es el vinagre. Tenemos la elaboración de productos lácteos. Se produce a partir del azúcar presente en la leche que es transformado en ácido láctico, principalmente por las bacterias del ácido láctico, aunque también utilizamos levaduras en determinadas elaboraciones según las condiciones en las que se dé el proceso, se tiene lo que es el yogur, el queso o la cuajada. Tenemos elaboración de antibióticos. Los antibióticos son productos del metabolismo de ciertos microorganismos para inhibir el crecimiento de posibles competidores o patógenos. Desde el descubrimiento de lo que es la penicilina, producida por el hongo de la Penicillium, se han desarrollado multitud de técnicas para conseguir otros. Hoy en día, la mayoría de antibióticos son producidos por bacterias, como las del género del Streptococcus Streptomyces. Tenemos la elaboración de hormonas, que pues también es algo parecido a la elaboración de antibióticos. En este caso, las hormonas como la insulina para tratar la diabetes o la hormona del crecimiento para tratar a niños con problemas en su desarrollo se han producido mediante ingeniería genética. El proceso de forma simplificada consiste en la introducción del gen de la hormona en cultivos de bacterias o bacterianos. También pueden fabricarse determinadas hormonas como es lo que es la cortisona mediante la oxidación de esteroles vegetales por parte de hongos o bacterias.
Tenemos la producción de vacunas. En este tema tenemos la producción de vacunas. La producción de las primeras vacunas, cuando se utilizaban los microorganismos causantes de la enfermedad inactivados, comparten ciertos riesgos derivados del cultivo masivo de patógenos y de la inoculación en las personas o animales que había que inmunizar. Actualmente, una vez identificada la proteína que provoca la respuesta inmunológica, que es el antígeno, se introduce el gen que lo codifica a una bacteria o levadura inofensiva para su producción masiva. El siguiente tema son las aplicaciones en el medio ambiente. Tenemos el tratamiento de residuos y el compostaje. El tratamiento microbiológico de los residuos, tanto sólidos como líquidos, disminuye el impacto nocivo de los residuos para las personas y el medio ambiente. En el proceso, los microorganismos hidrolizan los compuestos tóxicos en productos mucho más simples, habitualmente el CO2 y el agua. Cuando los residuos resultantes de esta actividad son exclusivamente materia orgánica, puede formarse lo que es el compost, que utilizamos como abono. Este se transforma en un recurso para la agricultura y la jardinería. Tenemos la bioremediación, que consiste en la utilización de microorganismos que mediante su actividad metabólica consiguen la degradación de sustancias tóxicas y contaminantes del suelo, del agua o del aire. Según el proceso de bioremediación distinguimos pues la siguiente: la mineralización, que es el contaminante, en este caso es completamente reducido a minerales básicos. En el caso de la biotransformación, la sustancia es transformada en otra menos tóxica o más simple. Por último, tenemos la biovolatilización, que en este caso las sustancias se volatilizan por la adición de grupos como el metilo. Con esta tecnología es posible la degradación de hidrocarburos, de pesticidas y de compuestos de metales pesados, productos, todos ellos altamente contaminantes para el medio ambiente. Tenemos el caso pues, de las aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, el control biológico de plagas, que consiste en la utilización de un enemigo natural del organismo, que sería la plaga. Es un sistema muy específico y sin los efectos secundarios que conlleva la utilización de plaguicidas químicos, que pueden acumularse y perjudicar gravemente lo que es el medio ambiente. Para el control biológico empleamos un virus, bacteria, hongo, protozo o nematodos que puedan realizar dicha tarea. También tenemos los biopesticidas, que son algunas bacterias, hongos o protozoos que producen ciertas toxinas altamente específicas que podemos utilizar para controlar determinadas plagas. Y por último, otras aplicaciones. Además de todas las aplicaciones que hemos visto en esta unidad, de las que ya hemos hablado, que sería la agricultura, la medicina, la alimentación, entre otras, existen numerosas técnicas y procesos en las que los microorganismos son utilizados para la producción industrial. Entre estas, cabe destacar que la producción industrial de compuestos para el uso o usos diversos, como los aminoácidos, los ácidos orgánicos, los bioemulgentes, los cosméticos, etcétera, pues son utilizados, lo que es la biotecnología. La producción de enzimas también para la creación de los detergentes. Entre ellos se utiliza lo que es las fructosas, las liposas y por último las carbohidrosas. También pasamos a la producción
biocombustibles como el etanol, el hidrógeno o el metano. Esto también entra en lo que es la rama de la biotecnología. Esas serían algunas otras aplicaciones, como ya hemos mencionado, serían en la industria de los cosméticos, en los hidrocarburos, los biocombustibles, etcétera. Ok, alumnos, eso sería todo con respecto al tema de la biotecnología. A continuación vamos a explicar la tarea para el día de hoy, que son para la tarea en clase 3 preguntas hechas a base de lo que hemos visto. ¿Qué sería la primera pregunta? Nos plantea qué es un cultivo puro de microorganismos y por qué es importante en biotecnología. La segunda pregunta es explicar las diferencias entre medios sintéticos complejos y selectivos. Y por último, la tercera pregunta nos indica, menciona 2 aplicaciones de la biotecnología en el campo de la salud. Esa sería la tarea en clase. Para la tarea en casa tienen que realizar una línea de tiempo con los hitos más importantes de la historia de la biotecnología, desde la fermentación en la antigüedad hasta la ingeniería genética en la actualidad. Esas serían las 2 actividades que tendrían que realizar para el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a alguna de las actividades o a la clase, ya saben, alumnos, que pueden consultar cualquier cosa conmigo mediante la plataforma o en el horario establecido de clase. Con eso mencionado, damos por finalizada la clase del día de hoy.